Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a @Meridiano CNI, su espacio. Si se quedan los próximos 55 minutos, conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Aquí estoy, don Willy. Y un servidor, y le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. Anoche, el aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, se reunió con un grupo de personas no políticas o no partidistas y, entre otras cosas, oigan lo que dijo, deploró los bajos niveles en que se encuentra la educación del país. Eso fue una. Y argumenta para esto diciendo, no se puede entender ni admitir que nosotros como país ocupemos el último lugar en términos de calidad de la educación de todos los países de Centroamérica y el Caribe. Se dio cuenta que Danilo no lo va a apoyar, pues. No, entonces yo digo, si hay un programa que ha sostenido que la revolución educativa y demás cosas es un fiasco, ha sido este, que si alguna cosa buena tiene todo ese dilapidamiento de recursos, lo es que por lo menos le están dando comida a personas que regularmente no tienen seguro, a niños y a jovencitos que regularmente no tienen seguro su alimentación. Pero luego de todo esto es un despilfarro, es un negocio. Usted ve como cualquier escuelita cuesta 800 millones de pesos, 600 millones de pesos, 300 millones de pesos, y si hacen algo notable, pues eso va a pasar de 1.000 millones de pesos como si nada. En términos de calidad, luego de 5 años, casi 6, de asumir el 4% del Producto Interno Bruto para la educación ni siquiera es lo mismo. Yo creo que ha echado para atrás. Una muestra es lo que dice Francisco Domínguez Brito, de que estamos en el último lugar, no de aquello de PISA, donde quedamos en matemática en último lugar a nivel mundial, sino en términos regional, donde hay países verdaderamente muy débiles en términos de educación. Usted tiene la misma Nicaragua, el Guatemala, y nosotros, según un precandidato a la presidencia del PLD, estamos en el último lugar de Centroamérica y el Caribe. Luego de tanto despilfarro, luego de tantas argumentaciones, y debe ser así. Primero porque el que asumió el ministerio en el 2012 o en el 2013 es Carlos Amarante Baré, que de educación sabe lo que O'Neill sabe de energía nuclear. ¿Tú sabes eso? Nada. Escribirlo nada. Pues él sabe menos que eso. Y segundo, porque quien lo sustituyó, Andrés Navarro, sabe menos que lo que sabe O'Neill también de energía nuclear. Ellos están compitiendo. ¿Cuál sabía menos de los dos? Una muestra, lo anterior, de que niños de tercer curso, el 88% de ellos no sabía leer ni escribir de tercer grado. Eso da vergüenza. O que las tandas extendidas, según un estudio de la misma educación, no ha aportado un ápice a el aprendizaje de los niños. El asunto es que cuando esta administración tomó la educación, no la tomó con la finalidad de resolver la brecha educativa que podría existir en República Dominicana. Vieron que los grupos sociales estaban reclamando el 4%. ¿Y qué significaba manejar el 4% del Producto Interno Bruto a su antojo? Bueno, si comenzamos a investigar los primeros años, los primeros 4 años, del 12 al 16, de lo que pasó con compra de solares, con nombramientos, con compras irregulares, usted se va a llevar una sorpresa. Pero si por el otro lado seguimos en esta gestión, en la gestión del señor Navarro, ¿qué ha pasado con las nóminas que él tenía que sanear, que dejó Amarante Baré, que eran ilegales? Entonces la educación es un gran botín en manos
del que llega, que nota que los dos que han pasado por ahí quieren ser presidentes, los dos, No, pero hasta yo. Hay un común denominador en ese tipo de gente. Es decir, el funcionario ideal del presidente Medina, porque el presidente Medina actúa así, es un elemento que tenga perfil bajo, que hable poco, que le diga sí a todo el mundo y que no haga nada. Si Andrés Navarro es eso. Andrés Navarro no choca con nadie, pero Andrés Navarro hace lo que le da la gana en educación. Imagínate, 151.000 millones, quiere ser presidente. No son más, son 156.000, yo creo. Y si la economía crece, entonces ponga usted que crezca un 3%. Pues el 3% de 150.000, estaríamos hablando de alrededor de 160.000 millones de pesos, que devaluados pero rinden. Son más de 3.000 millones de dólares. Que de hecho el señor Navarro, a propósito de la denuncia que nosotros hacíamos aquí, colocando los mensajes que se mandaron por el WhatsApp interno de educación, de que en una actividad política que él tenía en su corriente, de su corriente política en su oficina, dejaran las camionetas lejos. Él no ha respondido a eso. Fue a Puerto Plata. Él no responde a nada. A nada. Parte de los funcionarios de educación que los nombró a su antojo, los nombró precisamente porque respondían a su línea política. Todo el que administra recursos en los distritos educativos son de Andrés Navarro. Eso no es a lo loco, señores. Lo que pasa es que para solventar una candidatura de una persona que no dice nada, que no vende, hay que tener mucha papeleta. Entonces, ¿qué mejor plataforma que el Ministerio de Educación? Dicho de otra forma, se pretende desde el Estado financiarse sus proyectos políticos. En la cartera de mayores cuantías de dinero. Es decir, y con todo y eso, entonces, tú te echas para atrás cuando tú ves que el Ministerio de Educación toma préstamos internacionales. Es que es una cosa terrible. Es decir, le están dando el 4%. No encuentran qué hacer con los cuartos porque no hay aquí, entonces hay que construir. Y aparte de eso, tomamos préstamos internacionales para educación, donde ya la sociedad se sacrifica aportándole un 4% a esa cartera y dejando cojo a otras carteras que pudieran ser de beneficio para la sociedad. Y por supuesto, todo ese dinero que se ha invertido sin fiscalización, porque como tú dices, uno de los terribles momentos que se vive en las escuelas es que cuando caen 2 gotas de agua, como pasa en los hospitales, se caen. Se le caen las paredes, se filtra y todo eso. Y usted dice, ¿y qué tanto dinero es que invertimos? El otro día veía que inauguraron una escuela de 25 aulas, 600 millones de pesos. Yo me tuve al caer para atrás. Sí, es que es así. Es así. Pero con 600 millones de pesos. Son 12 millones de dólares, para el que no lo tenga claro, más de 12 millones de dólares. ¿Pero y 600 cómo? millones de pesos. Y hasta ¿Y tema, cuántas aulas era que tenía? 25 aulas. Sí, dije, pero eso tú tiras un... ¿Cómo que? No, yo pensé que la habían construido, era en Punta Cana, en un terreno al lado de la playa o algo así, que costó tanto dinero. Pero el día que se comienza a investigar, repito, el tema de los solares que fueron pagados y que hay gente que dice que nunca recibió ese dinero y que hoy están en litis. O la situación que hablamos también la semana pasada, el joven del pupitre. ¿Ustedes recuerdan? Que diseñó un pupitre y había un acuerdo escrito y todo eso. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo le dan ganancia de causa y no lo cumple el ministro de Educación. Entonces, ¿cómo es que andamos aquí? Como chivos sin ley. O sea, cualquiera llega al Estado, hace lo que quiera, lo nombran en una isla de poder y eso es el común denominador de lo que está pasando ahora. En electricidad está pasando eso. Bichar es el dueño de la CDE y hace lo que quiere y nadie le puede cuestionar. Gasta 10.000 millones de pesos el presupuesto, pide 10.000 millones de más y hay que dárselo. Navarro en educación, encima de que le damos 156.000 millones, sigue cogiendo prestado internacional. ¿En qué estamos? Pero tú te fijas que tú mencionaste esos dos individuos y ninguno habla. No, ellos hacen lo que les da la gana. Bichara manda a firmar unos acuerdos, lo niega, después lo afirma, después dice que eso no es nada. Lo que pasa es que refiriéndome a los acuerdos firmados con China y con una empresa china. No, lo que pasa es que le gustan los acuerdos con Brasil. No, y con China también. Vamos a dejar esos muchachones tranquilos. Ayer la cadena Fox le hizo una entrevista a Daniel Ortega. No, lo primero que veo, Daniel Ortega se asesoró para esa entrevista.
lucía totalmente diferente a cómo actúa. Es decir, si usted quiere ver un tipo autoritario, la representación de eso es Daniel Ortega. Y ayer se mostraba abierto, hablando en voz baja, planteando que no, sus posiciones, no, yo no voy a renunciar, ni voy a llamar a elecciones anticipadas, porque eso traería intranquilidad. Pero ha matado 400 nicaragüenses. No, yo creo que eso es exagerado. No, o sea, son 350 o es que se están ha tirando. tirado 400. Oye, yo creo que los nicaragüenses están abultando eso. Si le suman lo que han desaparecido, porque él tiene una guardia personal para eso. Él ayer decía que esa guardia no era de él, los parapolicías que se llaman en Nicaragua, sino que era una guardia de narcotraficantes, unos solventados por narcotraficantes y por los norteamericanos, dice también. Los asesinos que lo defienden a él. Ese es un charlatán. ¿Y cómo le va a decir eso en televisión nacional? No, en televisión mundial. Sí, la Fox. Pues lo cierto es que ayer puso sus posiciones y era como un mensaje a los Estados Unidos de aclaración de sus posiciones, porque lo que ha salido de Nicaragua es que este hombre es un dictador. Tú sabes que Ortega tiene 22 años. 72. No, 22 años en el poder. Sí. 22 años no corridos, como Balaguer. Balaguer tuvo 12 y después 10. Ortega más o menos en esa proporción. No, pero el Estado es de él. Él termina en el 21. Y va a dejar aquí a la mujer. Pero yo no creo que él llegue al 21 en el gobierno. Las condiciones están dadas para... Posible que él tenga un plan para quedarse. ¿Quién? Él. Seguir masacrando el pueblo. Bueno, es que hay mucha gente que tiene plan para quedarse. Aquí Danilo tiene un plan para quedarse. No le funciona. No le va, ¿verdad? No. No le va, está caliente la cosa. Yo oí a Monchi Fadul decir que el presidente Medina tenía un 65 de popularidad. Parece que leyó un periódico del 2012. No, pero Monchi se entiende. Después el que venga y... Dice lo mismo. Sí, él primero hace una labor de rescate, de buscársela primero. Le hace 3 chistes, le dice que es lo más grande del mundo y el próximo, si cae en el anzuelo, pues ahí se cuela él, en cualquier ministerio, porque él tampoco... Es lo que le interesa estar en el Estado. Sí, y comer en los restaurantes. Qué bueno, el Estado. Miren, vamos arriba, tenemos una entrevista que esperamos sea de su interés. En la sesión del pasado miércoles, los senadores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que crea el Colegio de Abogados. Aprobado. De igual modo, fueron aprobadas las iniciativas que declara las provincias Espaillat y la de La Vega como provincia ecoturística. También el proyecto que designa con el nombre Dr. Juan Enrique Cunjar Oleaga al Hospital Padre Fantino en la ciudad San Fernando de Montecristi. Durante la semana, se reunieron las comisiones permanentes de Salud Pública, la de Asuntos de Familia y Equidad de Género y la de Contratos. También las comisiones de Asuntos Agropecuarios y Agroindustriales, la de Industria y Comercio, la de Justicia y Derechos Humanos y la bicameral designada para estudiar el proyecto de ley de agua.
Gracias por continuar con nosotros. Contamos con la participación de un hombre de Estado. Ha sido presidente del Senado de la República, senador por su provincia, presidente de su organización. Yo creo que es presidente de 2 organizaciones. Me complazco en presentarles al doctor Andrés Bautista. Don Andrés, ¿cómo está usted? Bien, Willy. Agradeciendo. Me dio trabajo, no me diga agradeciendo. Teníamos como 6 meses atrás de usted. Lo que pasa es, y saludando a los amigos televidentes, le había explicado a mi amigo Miel una situación ahí, pero para mí es un gran placer estar hoy aquí con ustedes. Creo que el 7 de agosto se reinicia el juicio donde usted está imputado. A mí me gustaría que primero me diera las impresiones de lo que ha transcurrido hasta el momento, incluyendo la recusación que usted, su abogado y varios abogados de la defensa de los imputados le hicieran al juez Ortega Polanco. Sí, gracias. Lo primero que quiero decir es que para nosotros es un tanto difícil tener que hablar de este tema. Sí. Habiendo tantos temas en este momento también de importancia. Esto no es que deja de ser importante, porque si hay algo que la sociedad dominicana está reclamando, es precisamente el cese de la corrupción y el cese de la impunidad. Y creo que lo malo en este caso es que se ha pretendido utilizarnos como una válvula de escape ante la presión social en contra de esa situación. Y digo esto porque con la venia tuya yo voy a presentar aquí algunas cosas para demostrar las mentiras, la fábrica de mentiras que ha construido el Ministerio Público tratando de dañar nuestra imagen, dañarnos moralmente, dañarnos políticamente, dañarnos económicamente, porque, como tú sabrás, y quizás muchos no saben, el costo que tiene hoy día un juicio en la República Dominicana, sobre todo cuando se trata de este asunto. Entonces... ¿Usted solamente tiene un abogado o tiene varios? Varios, porque es una oficina. Sí. Está la oficina de Carlos Salcedo. No, y solamente con el nombre de Carlos Salcedo ahí usted Antoliano va a forzar. Peralta, Tiago Marrero. Y la verdad es que me siento satisfecho. Se siente bien defendido. De ellos, cómo se han comportado, más que como abogados, como amigos. Y eso vale mucho. Sí. Somos amigos, pero lo están demostrando en la práctica. Ok, ¿qué usted quiere presentar? Mire, lo primero es que se creó, porque aquí se están haciendo 2 juicios. Un juicio en los tribunales y uno paralelo en términos mediáticos. Se duró año y medio diciéndole al país de los papeles de Brasil, de las delaciones de Brasil y pintando a uno como realmente un delincuente y la forma en que fuimos apresados. Cuando nosotros habíamos ido de manera voluntaria a ponernos a la orden el 23 de enero del año 2017, la idea era hacer un espectáculo y tengo que decirte que en todo el tiempo que duró más de un año de investigación, a nosotros nunca se nos pidió una información. Después que fuimos allá a ponernos la orden, jamás. Y tú sabrás que el Ministerio Público tiene la obligación de en la investigación hacer una investigación seria en el sentido de cargo y descargo si lo hay. Entonces, se ha hablado de las delaciones. Sí. Hay las delaciones de 2 presos en Brasil, que ha sido la base para hacer el sometimiento. ¿Qué dicen esos 2 presos en Brasil, Willy? El primero, que es Ernesto Saveira, refiriéndose precisamente a los contratos de acueducto de Samaná y la hidroeléctrica de Palomino. Sí. Dice él, creo que si no fuesen realizados los pagos a Ángel Rondón para influir sobre los presidentes de la Cámara y del Senado, los financiamientos no hubiesen sido aprobados por el Congreso. ¿Qué nosotros acudimos? Bueno, a las actas del Senado. Aquí está el acta del Senado donde se aprobó el acueducto de Samaná.
Willy, ahí dice acta número 0051. Sí. Del 29 de mayo del año 2007. El presidente, ¿qué dice ahí? Reinaldo Párez Pérez. Y aquí dice, ausente con excusa legítima, Juan Roberto Rodríguez, Cristina Lizardo, Wilton Bienvenido Guerrero y André Bautista. O sea, En el 2007 usted era senador de senador, Espaillat. pero yo había terminado la gestión como presidente del Senado el 16 de agosto del año 2006. Sí. Entonces, yo no era presidente y ni siquiera asistí ese día. Entonces, Palomino, que es el otro que mencioné. ¿Qué pasa con Palomino? El presidente Leonel Fernández somete. Déjela ahí para que ellos le... Leonel Fernández, el presidente Leonel Sí. Fernández, somete un préstamo de 15 millones de dólares para los estudios de ingeniería, estudios ambientales y geológicos y la obra preliminar del proyecto de Palomino. 15 millones de dólares para los estudios. Eso se aprobó siendo yo presidente del Senado. Sí. ¿Tú sabes cuánto se llevó esa obra? ¿Cuánto? Para la ejecución. Dice aquí el procurador y dice Odebrecht, 592 millones de dólares. Yo no participé en nada de lo que tiene que ver con la ejecución de la obra. Solamente los estudios para que se hiciera esa investigación. Ok, ¿a qué usted aduce entonces, que lo hayan involucrado ¿Me en esto? permites? Sí. La otra delación es de Marco Vasconcelo Cruz. Gente que en mi vida yo nunca lo he visto. Nunca, ni he hablado de nada. ¿Y qué dice Vasconcelos? Dice Marco Vasconcelos, Refidencia Pinalito. Del mismo modo, la aprobación de los financiamientos implicó la actuación de Ángel Rondón por ante las comisiones de finanzas de la Cámara y del Senado. ¿Y usted pertenecía a la comisión? Yo no pertenecía a la comisión, pero sucede, Willy, que aquí están las actas que no mienten. Sí. Eso se aprobó el día 6 de enero del año 2004. Yo no era presidente del Senado. Y por casualidad de la vida, Willy, senadores ausentes con excusa legítima Andrés Bautista. O sea, yo ni siquiera no era presidente, ni asistía a esa sesión. Ni debatió ni votó eso. Pero por Dios, ni era miembro de la Comisión de Finanzas, ni era de Seguridad. Entonces, pues, espérese. ¿Y entonces a qué usted aduce que el Ministerio Público lo haya imputado en el caso? Mira, nosotros queremos decirle que no hemos querido meter directamente la parte política, porque nosotros, esto es un asunto de honor. Pero solamente te voy a poner este ejemplo. Durante el conocimiento de los contratos de Odebrecht, hubo 5 presidentes de la Cámara de Diputados y 4 del Senado. No hay un préstamo que no sea sometido por el presidente de la República. Y el Senado y la Cámara de Diputados lo único que hace es que aprueba o rechaza. El artículo 128 de la Constitución establece que el único que puede someter un préstamo al Congreso Nacional es el presidente de la República. Y el Congreso Nacional, entre las atribuciones que establece el artículo 93, dice textualmente, aprobar o desaprobar. No puede cambiarle una coma ni un punto. Hubo 5 presidentes de la Cámara de Diputados y 4 del Senado. ¿Qué sucede? Que lo que salimos hace 12 y 14 años, que éramos presidentes del PRM y secretario general, somos los únicos que estamos sometidos. Sí. Los otros 7, yo no estaba ahí cuando nada pasó. Entonces, ¿qué te indica eso? ¿Por qué elegir a los que opositores, a los que hemos hecho oposición partiendo de que estamos en un país de democracia y que un partido de oposición tiene el deber de servir de contrapeso haciendo oposición? Entonces, el secretario general, Jesús Vázquez Martínez, que no ha sido mencionado ahí, y el presidente del partido, están acusados. Entonces, eso no demuestra que hay un sesgo político, que hay un interés de hacer daño, de hacer una maldad. Yo no veo su relación, como que no lo puedo atar, lo he dicho públicamente. Otra cosa, mira, Willy, que esto es todavía peor. Ante la inexistencia de pruebas, que no la hay, ni la ha habido ni la habrá, porque no la hay. ¿Qué hace el Ministerio Público? En un espectáculo que yo he llamado una especie de obra de humor sádico, por medio de la televisión, anuncia para que el país se entere, para recrear el morbo de la población, de que Andrés Bautista tiene una cuenta
de 1.900 millones de pesos. Ha hecho depósito de 1.900 millones de pesos. Y que la esposa en un día compró 14 fincas. Willy, nosotros somos productores desde el año 70. Producción de huevos, avícola, porcina, agricultura. Sí. Nosotros provenimos de una familia de productores agropecuarios. Y eso es lo que hemos hecho toda la vida. Mi primera carrera fue agronomía. Y yo empecé saliendo de la escuela agrícola a los 20. No había cumplido 21 años. Empezamos, mi hermano y yo, con 5.000 gallinas en el Sanjón de Salcedo. Y no nos hemos parado nunca de ser productores. Entonces, ¿qué sucede? Toman una cuenta de Agropecuaria Bautista, toman esa cuenta y dicen que, mira, dice ahí, está el nombre de Wilfredo, está el nombre mío, está Agropecuaria Bautista. Sí. ¿Verdad? Y ahí dice empresa personal. Toman el movimiento que ha habido en esa cuenta durante 15 años de venta de cerdo, de los préstamos que hemos tomado. Ahí hay préstamos de 20, 30 millones. Yo he tomado en el periodo 2001-2006. ¿Tú sabes cuánto yo tomé prestado al Banco Popular? ¿Cuánto? 61 millones de pesos. Porque nosotros somos productores. Y tú lo que vives es metido en los líos de la producción, sobre todo agropecuaria, que es una actividad de las más difíciles que hay en este país. Pero también usted está metido en lo industrial también, ¿verdad? Sí, eso es últimamente. Entonces, ¿qué pasa? Se toma esa cuenta y se dice que nosotros hemos... Para que la gente entienda que uno como que tiene 1.900 millones. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Usted lo puede tener, usted ha trabajado muchísimo Pero tiempo. no tener, es el movimiento que ha habido en esa cuenta. Yo no tengo en cuenta personal un centavo, Willy. Un centavo. Usted no tiene dinero. Yo le doy un poder a cualquiera para que use cualquier cuenta que aparezca en nombre de Andrés Bautista personal. Pero ¿qué usted aquí ha hecho? En el país y fuera del país. Lo que yo he hecho es invertir lo poco que me he ganado en tierra y las cosas. Y eso no tiene Pero no tengo dinero. No tengo dinero en efectivo. No tengo. Ni un centavo. No tengo un centavo. Yo le doy un poder para que cojan la cuenta. ¿Y cómo usted vive entonces? Bueno, yo vivo de la producción. Pero estoy diciendo, yo no tengo cuenta de ahorro, no tengo cuentas personales. Pero la puede tener y eso no es Oye, tengo 48 años de trabajo, yo debiera tenerlo. Pero ¿y por qué usted no la tiene? Usted está mal administrador. Porque lo he invertido todo, te estoy diciendo. Y no dejó un pedacito para cualquier emergencia. No he dejado, no tengo ni el clavito que se dice. Ok. Entonces, óyete, Willy, pero ¿y lo de las 14 fincas? Óyete. Usted no tiene 14 fincas. Una barbaridad. Óyete. Dijo que para yo ocultar el dinero de soborno, esto fue una finca que se le compró a 7 herederos. Eso fue en Cotuí. Sí. Como yo no puedo estar fijo en Moca, porque yo paso en la capital 4 o 5 días. Eso empezó en el año 2010, esa compra. Sí. Y terminamos el 13. Porque habían personas de esos herederos que vivían hasta en Estados Unidos. Sí, eso da muchísima Entonces brega. se acordó poner en la oficina de abogados en Moca para que fueran a firmar. Yo no podía estar fijo. Y le dije a la esposa mía que estamos casados con comunidad de bienes, que cualquiera de los que firmara, que ella que firmara. Cuando llegaba uno, ella firmaba. Oye, es una sola finca que tiene 14 parcelas. Sí. Eso se da normalmente, donde se compra una finca y van comprando pedacitos. Son 14 parcelas, 14 titulitos, una sola propiedad, una sola compra. Y se atreve a decir que son, para que la gente que no entiende de este asunto crea que fue que en un día ella compró 14 fincas. Y eso le molestó a usted, ¿verdad? Pero no me molesta porque es el interés de falsear la verdad. Y de dañarlo. Y de dañar a usted y al que esté cerca de usted. Oye, pero dice que la esposa me 19 fincas. ¿Tú sabes cuáles son las otras? Una casa que nosotros vivimos, la casa familiar, del año 92. Nosotros vivimos en la misma casa que teníamos en el año 92, antes de ser senador. Hace 26 años que esa casa nosotros la tenemos. Yo me pregunto, sin querer ofender a nadie, que yo quiero saber cuántos políticos dominicanos y funcionarios tienen la casa que tenían hace 26 años, si la tenían. Pocos.
Entonces, esto es un asunto, pero ahí hay 2 fincas más, 2 solares, porque se compró primero un solar de 405 metros, al lado había uno y se compró después, y es un solar de 810 metros. Por parte de la suegra mía, que Dios la tenga en gloria, murió hace como 3 meses. Ellos tenían, el suegro y ella habían comprado 3 herederos, hermanos de la suegra. 2 tareas, 3 tareas y 2 tareas. Willy, esos son 3 fincas más, 7 tareas de tierra. Entonces, vuelvo y te repito, es un interés de dañar, de ver cómo se daña en todos los sentidos de la palabra. Hágame una parte en eso. Usted se pasó 3 o 4 meses preso, ¿verdad? Detenido. Bueno, 44 días. 44 días. ¿Qué tal esos días? Primera vez que me imagino que Primera vez en la vida. ¿Y cómo usted se sentía ahí adentro? Bueno, yo le pido a Dios que ni a ti, ni a los amigos televidentes, ni siquiera a mis verdugos tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Porque no solamente, bueno, la libertad es uno de los bienes fundamentales del ser humano. El hombre nace para ser libre. Pero arriba de eso, cuando a ti te hacen esto, con el espectáculo que está sancionado con la invalidez, cuando la presunción de inocencia es que debe primar, y a ti te van a levantar antes de las 6 de la mañana, sí, con un contingente policial, 15, 20 policías, enmascarados. Y filmándolo. Filmándolo para presentarlo al país y al mundo. Yo decía, Willy, que ni que resucite Pablo Escobar y Al Capone y lo traigan al país, no le hacen lo que nos hicieron a nosotros, al grupo, que utilizaron como payasos en una obra de humor sádico como ese que se hizo. ¿Qué usted sentía cuando estaba preso? Lo primero es la preocupación de su familia, de sus amigos. Yo tengo hijos. Sí, vi a uno de ellos sumamente activo y preocupado en todo ese proceso. La verdad es que llega un momento de impotencia y pedirle a Dios, lo que yo me hice fue pedirle a Dios no albergar odio en mi corazón. Porque si tú te llenas de odio, el mal es peor. Si tú te deprimes, estás dándole ganancia a los sádicos que disfrutan, parece, el mal de los demás. Eso le costó la presidencia de su partido de alguna forma, ¿verdad? Claro, o sea, desde el punto de vista político hace daño, desde el punto de vista moral, te decía, y desde el punto de vista económico. Pero hay algo más, Willy, y es, nosotros somos de familia, por herencia de trabajadores, productores. Sí. Y esto no te deja pensar a ti ni dedicarse a la cosa tuya. Por suerte yo tengo 3 hijos, gracias a Dios, los 3 con maestría y sobre todo trabajadores. El más joven le gusta la agropecuaria y es que está llevando la cuestión. La hembra trabaja en una empresa, el varón es diputado y básicamente lo que nos da la tranquilidad es cómo la familia nos hemos integrado. Mis amigos, yo digo que yo le doy estas explicaciones a la gente que no me conoce, porque el que me conoce sabe quién soy yo. Cuando yo estaba allá, dice alguien en el campamento, una de las grandes satisfacciones que sentí fue cuando 44 instituciones del sector agropecuario, nacional y local, nos apoyaron y solicitaron nuestra puesta en libertad. Eso es algo que nunca lo olvidaré. La solidaridad de los productores agropecuarios. Y la solidaridad en su partido. El partido también. O sea, pero como que fue tibio eso. Como bueno, no fue todo, usted era el presidente. Que hay un liderazgo dividido. O sea, está el presidente Hipólito Mejía. Me visitaron, anunciaron, han planteado la necesidad
del debido respeto, ¿verdad?, al procedimiento. Y nosotros, vuelvo y te repito, no hemos querido ni siquiera meter mucho la política en esto, a pesar de que sabemos pero es político el asunto. que hay política. Me dice alguien, bueno, el 90% es político. Ahora nosotros todavía tenemos la esperanza que en este país la verdad se imponga. Nosotros, cuando hubo la recusación que tú mencionabas, Willy, no lo hacemos de manera personal. No es porque desconfiemos de la persona del juez, una persona que la gente reconoce, sino que hay un principio que establece que debe haber una total independencia del juez, y como fue un proceso tan difícil, proceso de investigación, donde hubo que, por ejemplo, nosotros tuvimos que demandar, ir 2 veces al juez para que ordenara al Ministerio Público la entrega de las pruebas. Tú sabes que la ley establece claramente que para las partes no hay secreto en la investigación. Sí. Porque oye, el Ministerio Público dura 1 año y medio sin decirle a uno de qué lo están investigando, sin decirle a uno nada. Entonces, al 1 año y medio te dan 5 días para que tú respondas las acusaciones que tiene 1 año y medio preparándolo. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer el espectáculo. Y también que tú de no puedas, cogerlos desprevenidos. Desprevenido. O sea, tuvimos que acudir 2 veces ante el juez para que ordenara, y aún así no lo entregaron. ¿No lo entregaron? Claro que no. Entregaron cositas de lo que habían entregado para la medida de coerción. Entonces, todo esto te indica a ti a nosotros nunca nos dijeron que estaban investigando de qué cuenta y estaban investigando propiedad y cuestiones. Si hubiera habido intención de la verdad, en lugar de ponerse a decir de 14 fincas, si es que no saben, porque yo no entiendo qué peritos son esos, hubieran averiguado, no, es una finca que tiene 14 parcelas. Si es una cuenta, dice, no, pero que es una cuenta que es el movimiento de 14, de 15 años. Había la intención de no mostrar eso. Esa cuenta que ha movido los préstamos que hemos tomado, los cerdos que vendemos semanalmente, Willy. Para el que no sepa, nosotros, esto es cíclico, sí, porque es una empresa porcina y ganadera. Entonces, tú vendes toda la semana 500, 600, 700, 800 cerdos, toda la semana. Multiplica la venta durante 52 semanas de 600 a 700 cerdos. ¿Cuánto dinero se hace mensualmente ahí? Pero eso no quiere decir que son beneficios, porque tú cobras, vendes los cerdos, sí, para pagar el alimento, para pagar los empleados, para pagar el banco. O sea, es el movimiento que ha habido, el flujo para que renovar ha habido. Oye, la maquinaria. Tú puedes vender 100 millones de pesos al mes y tú lo que haces es perder, porque eso no quiere decir beneficio. Porque la gente te equivoca. Tú vendes 5 millones en la semana de cerdo. ¿Y cuánto tú vas a pagar? El costo de un cerdo, el alimento solo se lleva el 70%. Ok. ¿Cómo usted se sintió cuando habían, creo, 14, 15 imputados y dijeron, no, estos 7 o 8 para su casa y estos 7 se quedan aquí? ¿Qué sintió Andrés Bautista? Bueno, eso te indica a ti lo mal, lo trágico, lo perverso que fue lo que se hizo aquel 29 de mayo. ¿Por qué? Porque esas personas que fueron vejadas, que fueron burladas, que fuimos, ahora no hay elemento de prueba, no hay acusación. ¿Y ese daño? Sí. ¿Por qué no se llamó a cada uno que fuera? Nosotros no habíamos puesto la orden todo, no, porque había que hacer un espectáculo. Había que hacer el daño, había que demostrar, mire, esos son, para que después de Brasil se dijera a la República Dominicana que más preso tiene por Odebrecht. Y eso es lo que se quería. Entonces, lamentablemente, esto le ha dejado un sabor amargo a uno en todo el sentido de la palabra. Porque yo sé que esos que hoy no están, también saben lo que han pasado. ¿Y usted cree que esos que no están son inocentes? Óyete, el problema es... ¿O es que el síndrome de Estocolmo? Usted se hizo amigo ahí de... Willy, no, porque mira, tú no has estado en una situación así. No. El que no lo ha vivido no sabe lo que es. ¿Con quién tú has compartido 40 días, 44 días, las 24 horas del día? No, con nunca. Poca gente. Sí. Ni con tu familia, Sí, con nadie. Eso es cierto. Entonces, eso
hay trabajos que se han hecho, libros que se han hecho sobre lo que es tú convivir todo el tiempo. Y en la prisión es donde eso es decir, quiere decir que usted salió en llave de todo el que estaba allá. Nosotros salimos, no solamente nosotros, la familia también. Sí. Porque ahí estábamos todos. Pero la familia. ¿Y para usted todos son inocentes o hay culpables o inocentes? Mira. Yo no quiero entrar en esa labor. Sí. Porque lo dijo Jesucristo, que nunca juzgues, porque uno no sabe. Sí. Yo lo que sí sé, que ellos sí todo pasaron lo que yo pasé. Y que la familia pasaron lo que yo pasé. Que fue terrible. Terrible. Yo creo que matar moralmente a una persona es peor que matarlo físicamente. Y el que se presta para eso es una persona que tiene pocos valores. ¿Y a usted lo mataron? Intentaron. Porque nosotros tenemos la conciencia clara de nuestra actuación. Y el que me conoce, por eso reitero, y te agradezco infinitamente esta invitación, porque yo le estoy dando explicación a la gente que no me conoce. Porque los que me conoce sabe. Moca sabe quién es Andrés Bautista, quiénes son los Bautistas. ¿Saben quién era Chacho Bautista? Yo, por donde quiera que he preguntado, usted tiene un buen nombre. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es trabajar honradamente durante 48 años. Entonces, ¿por qué un jovencito, que no creo que lo haya conocido usted antes, que lo han nombrado Procurador General de la República, agarra un expediente del 2007, 2006, 2004 y le imputa a usted una serie de actos que usted dice que no? Que yo digo que no. Sí. Que las actas, porque es que no hay otro documento más oficial que las actas del Senado. Las sesiones del Senado son escritas, ¿verdad? Son grabadas y son televisadas. Y sí. Entonces, ahí no hay, no es que yo lo diga, es que eso está registrado. Entonces, es mentira, probada. Okay. Entonces, habría que preguntarle a él, ¿por qué lo cogió usted? ¿Por qué él ha elegido a Chuba y a Andrés Bautista? Sí, a ustedes dos. Porque yo quiero decir de los dos. Sí. ¿Por qué si nosotros, si entonces fue por aprobar, oye, está demostrado que las delaciones son falsas? Si es entonces por el asunto de aprobación, por la aprobación de contrato, entonces, oye, yo quiero que me digan, mira cómo se ve eso. Sí. Eso está morado, ¿verdad? Y entonces, si es por la aprobación, ¿qué es eso? Esos son los contratos, aprobación de los contratos. O sea, si es por la aprobación de los contratos, nosotros, Chu y yo, aprobamos menos del 5%. Pero lo que te decía, de 9 presidentes. Espérese. O sea, es como, en términos cuantitativos de cantidad de dinero, los montos, 5% corresponde a eso. 5%. O menos. Menos del 5%. Oye, sí, eso es cierto. Y entonces, ¿a qué se debe? Habría que preguntarse, nosotros lo preguntamos. ¿Usted conocía o era relacionado con Ángel Rondón? Nosotros, porque Ángel Rondón es un productor también ganadero. Sí, queso y eso. Y nosotros realmente establecimos unas relaciones a través de, en la feria nos conocimos, yo hasta... ¿En qué año? Eso fue, él ganó, eso fue como en el año 2006, por ahí me parece. ¿Usted conoció a Ángel Rondón desde el 2006? Sí. Y entablaron una relación de trabajo y de amistad. Sí. ¿Y qué le imputa eso? ¿Hay algún tipo...? Pero yo te pregunto, ¿y quién no era amigo de o sea, ¿tú cuántos amigos tú no tienes? Eso no tiene que ver nada. Eso es verdad. No tiene que ver nada esa cuestión. Sí. Entonces, vuelvo y te repito, esto habría que preguntarle, ¿por qué? ¿Cuál es la base para pretender dañar a una persona? Mire, yo a veces pienso que este país es como una comedia. Tal vez es utópico, ¿no? El procurador
el procurador o el procurador es el presidente de la República, porque en este Mira, país se interpreta, yo no quiero meterlo en lío con esto, pero se interpreta que el que está ahí en la Procuraduría recibe órdenes, y tal vez sea cierto, del presidente de la República. ¿Qué usted cree? Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. Hay una realidad. El procurador, ¿quién lo nombra? El presidente de la El República. presidente de la República. Independientemente que existe la ley de Ministerio Público y esto, pero es un subalterno. Sí. Entonces, estas son cosas que uno no quisiera creerlo, pero la realidad le da en la cara. O sea, ¿Usted cree hay que asuntos, y en este caso nosotros estamos claros que esto es político. Y no solamente yo creo que si se hace una encuesta, sí, sí, eso es político? el porcentaje, no creo que no baje de 90% de que esto tiene implicaciones Ribete político. Ribete político. Más que ribete, yo creo que entero político. Entonces, estamos que el presidente que lo está imputando usted. Bueno, es el procurador. A través del procurador. No puedo. Usted no puede decirlo porque va por público, juicio. el Ministerio Pero usted Público. sabe, es el presidente que lo está agarrando por el pichirri. Agarrándome por... Así señalándolo, no. imputándolo. El Procurador General de la República, jefe del Ministerio Público, Sí. es el que hace la acusación. Sí. Ahora, que esto tiene implicaciones políticas, eso estamos claros. Ya le arruinaron la presidencia de su partido. Usted sabe que usted estaba duro, con posiciones muy fuertes, pero con mucho respeto también, que es muy raro aquí encontrar. Es que esa es la posición que debe tener un partido de oposición. La democracia exige contrapeso. El Congreso Nacional regularmente debiera ser el contrapeso del Poder Ejecutivo, Sí. en una democracia funcional. Pero cuando un partido es dueño absoluto del Poder Ejecutivo, es dueño del Poder Legislativo, entonces, ¿qué sucede? Que se hace dueño casi de todo. ¿Por qué? Porque ¿qué compone el Consejo Nacional de la Magistratura? Hay 4 legisladores, ¿verdad? Si son del mismo partido. Sí. Hay 2, si se logra el caso, que hay 2 de la oposición, pero ahí hay 2. El Ministerio Público van 3, el presidente son 4. Entonces, cuando hay una Suprema, Sí. o sea, la composición da un control absoluto de lo que es la mayoría para nombrar entonces el Poder Judicial y nombra el Poder Ministerio Público. Sí. Entonces, vemos cómo la parte institucional queda a un lado y prima las líneas políticas, prima lo que es el interés del partido. Mire una cosa. Lamentablemente, yo creo que una de las fallas que hay en este país mayor es la falta de institucionalidad. Yo creo que hay que entender. Y estamos más débiles ahora que hace 5 años, por ejemplo. Y que hace 10 años. Bueno, En términos institucionales. en términos institucionales yo creo que esto ha ido De mal en peor. desmejorando. Sí. Y eso no debe ser visto como un juego, ni debe ser visto como una politiquería, porque aquí, cada vez que uno hace una crítica, se le ve a no ser político. Y yo le pregunto, ¿pero la política vale en todo? Sí, estamos de acuerdo. Una cosa, usted tiene su conciencia tranquila y usted no está preocupado por el juicio, o sí está preocupado de que le vayan a meter el pie Mira, antes de caminar. yo tengo la conciencia tranquila y espero, tengo confianza en Dios, en la verdad y 48 años de trabajo honrado que ha sido los últimos 48 No es por años de curiosidad, vida. ¿cuántos años usted tiene? 67, cumplo 68 ahora. ¿Qué se siente a los 67 años estar siendo bailado en un espectáculo tan deprimente como este? Mira, Y que se utilice su nombre para cuestiones políticas. mira, esto, vuelvo y repito lo que te decía ahorita, no se lo deseo a nadie, pero cuando se trata de la dignidad, usted tiene que luchar hasta la muerte. Y eso me da valor a mí para yo seguir luchando. Porque yo estoy defendiendo no solamente mi persona, sino la de mis padres, la de mi familia, la de mis amigos. Y yo entiendo que eso no tiene límite. Y yo voy a seguir defendiendo mi trayectoria y la de mis padres y la de mis hijos.
Dentro de Tengo nietos, tengo 5 nietos y me nace uno precisamente en esta semana, 6 nietos. Dentro de su Tengo amigos que creen en uno, que han vivido con uno. Dentro de su familia ha habido un momento de un espaldarazo que alguien le haya dado que usted que se haya sentido bien en todo este proceso. No uno. Pero hay uno especial. Esa es de las cosas que a mí me hacen, me dan energía positiva para seguir hacia adelante. Toda mi familia, todos mis hermanos, bueno, la familia primaria, mis hijos, la su esposa, mujer. la Y su esposa. mujer se siente mal con eso de que la hayan señalado, ¿verdad? Me imagino. No, está tranquila. Oye, porque aquí cuando tú tienes la conciencia tranquila, eso te disipa la preocupación. Doctor, molesta, ¿verdad, Willy? Porque sí, somos sí, humanos. claro. Somos humanos. ¿Tiene ánimo de venganza después que salga? No. Yo creo que un poquito ahí. No te apures cuando yo llegue. No, yo creo que Doctor, todo tiene su momento se acabó el y tiempo. su castigo. Se acabó el Castigo la tiempo. conciencia mayor. Creen Dios. Recuerden, esta entrevista la pueden conseguir en Canal Nacional de Informaciones CNI en YouTube. Visite esa página, chequela. Si le gusta, suscríbase. Y si le gusta mucho, recomiéndesela a todo el que usted conozca. Escucharon al doctor Andrés Bautista aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, en @meridiano CNI. Volvemos mañana.